todos, mi nombre es Bruno Cervantes, soy ingeniero de aplicación por parte de la empresa Diseño y Manufactura Digital, empresa líder de ventas en México y número 1 en satisfacción al cliente en América Latina. El día de hoy tengo el gusto de presentarles el webinar Análisis de Movimiento, donde a través de este webinar abordaremos los principales aspectos de las herramientas de Motion, un producto perteneciente a la suite de simulation de SolidWorks. Con Motion podremos obtener información completa y cuantitativa sobre las cinemáticas y dinámicas que afectan a nuestros diseños, incluyendo posiciones, velocidades, aceleraciones, fuerzas y energías de todos los componentes de un ensamblaje en movimiento. Antes de empezar, todos los participantes estarán en modo escucha. Si tienen alguna duda o pregunta durante el desarrollo del webinar, por favor coloquen en la sección de preguntas. Al final de esta presentación dedicaremos un segmento para responderlas. A continuación, les presentaré la agenda del día. Como punto número 1, hablaremos acerca del proceso de validación de nuevos diseños y cómo se ha transformado este proceso a través del tiempo. En el segundo punto, abordaremos los principales retos que enfrentamos durante este proceso de validación. Siguiendo con la agenda, observaremos la propuesta de mejora del proceso utilizando una de las herramientas de las soluciones de SolidWorks, la herramienta de SolidWorks Motion. Dedicaremos el cuarto punto para el análisis de un caso práctico, donde aplicaremos una simulación de movimiento para obtener datos que nos ayudarán a seleccionar los motores correctos para la aplicación de la máquina. En el punto número 6 hablaremos de las capacidades de Motion y cómo se maneja el licenciamiento de este producto. Y concluiremos el webinar con la sección de preguntas y respuestas. Comencemos con el primer punto, la validación de diseños. Desde la década de los 80, cuando los métodos de ingeniería asistida por computadora, o CAE por sus siglas en inglés, comenzaron a ser utilizados por los diseñadores, el análisis de elementos finitos se convirtió en la primera herramienta de batalla que a lo largo de los años ha ayudado a los ingenieros a estudiar el rendimiento estructural de los nuevos productos, reemplazando la fabricación de numerosos y costosos prototipos con prototipos completamente virtuales. Hoy en día, debido al crecimiento acelerado de la tecnología y la alta competencia en el mercado, que busca productos nuevos e innovadores, los ingenieros requieren ampliar el alcance de la simulación más allá del análisis estructural, debiendo determinar los movimientos e interacciones entre las diferentes piezas de los nuevos productos antes de la construcción de prototipos físicos, que podrían presentar fallas y por consecuente su rechazo. La simulación de movimiento ofrece un enfoque de simulación que puede resolver estas nuevas variables de análisis. Su uso está creciendo rápidamente y cada vez más ingenieros están aprovechando sus beneficios. Continuamos con el segundo punto de la agenda, cuáles son los retos actuales en el diseño y la validación de nuevos productos. En épocas pasadas, las máquinas en general estaban compuestas de diversos conjuntos de elementos mecánicos, como levas, palancas, rodillos, etc., las cuales hacían posible que la máquina desempeñara la función para la cual fue diseñada. En este tipo de máquinas era más sencillo tomar el control, ya que solo una persona o un grupo de ingenieros comenzaban y terminaban el proceso de fabricación, supervisando que cada etapa, desde el desarrollo conceptual hasta la fabricación, se realizaran de una manera correcta. Actualmente estos sistemas mecánicos han evolucionado y se han complementado con otras disciplinas como la electrónica, que en conjunto generan un sistema automático. El reto que enfrentamos el día de hoy, al combinar diferentes disciplinas, es lograr la colaboración de los diferentes grupos en tiempo y forma. Es decir, que en estas etapas tempranas del diseño de nuevos productos se tomen en cuenta todos los aspectos necesarios para poder colocar e integrar los elementos mecánicos, eléctricos, de control, entre otros muchos más, que llevará como tal el ensamble final para poder cumplir con sus funciones. Tener una buena colaboración entre los departamentos que se involucran en el desarrollo de un nuevo producto nos permitirá desarrollar sistemas complejos que utilicen las mejores técnicas de cada disciplina, entregando un producto altamente competitivo. Típicamente, el proceso de desarrollo de un nuevo producto es un proceso secuencial. Desde el diseño conceptual hasta la manufactura del producto, los ingenieros realizan etapa por etapa, desde un bosquejo preliminar, el diseño de detalles, la fabricación de prototipos y la evaluación de pruebas físicas, generación de algún contenido técnico como manuales y de esa manera generar o ir generando etapa por etapa una tras de otra. Regularmente en este tipo de procesos secuenciales, una etapa no se inicia hasta que la etapa previa esté completamente terminada. Más allá del tiempo que estamos desperdiciando, si una etapa de este proceso se lleva más tiempo de lo que está planeado,
el ciclo completo se vuelve más largo y el tiempo para lanzar el producto al mercado se retrasará. Esto lógicamente afectará la productividad de las empresas y su habilidad para entregar en tiempo y forma el nuevo producto. Es un hecho que el 80% del costo de un producto se da en etapas de diseño. Por ello, la importancia de analizar profundamente las formas de optimizar este proceso. Una de estas formas es la innovación, algo necesario para ser más competitivos, pero la mayoría de las veces no contamos con el tiempo suficiente para poder explorar esos nuevos caminos, y si decidimos innovar no contamos con la información correcta y a tiempo para decidir cuál es el camino apropiado a seguir o la forma correcta de generar esa manufactura del nuevo producto. Muchas empresas que se encuentran en esta situación no cuentan con las herramientas correctas que les permitan analizar técnicamente el comportamiento de sus diseños, para luego ser capaces de equilibrar los riesgos frente a los beneficios. Como resultado, siguen manufacturando el mismo diseño o añaden cambios muy pequeños que no ayudan a posicionar el producto en este mercado tan competitivo. Explicados los puntos anteriores, podemos pasar al siguiente punto de la agenda. ¿Cuál es ese proceso mejorado que ofrece SolidWorks? El objetivo de SolidWorks es utilizar herramientas correctas durante la etapa de diseño para probar y analizar las ideas antes de ser manufacturadas. Las empresas necesitan realizar las etapas del desarrollo de productos paralelamente en vez de hacerlo de manera secuencial. Con esto lograrán obtener la información adecuada para tomar mejores decisiones en etapas tempranas. Desarrollar prototipos virtuales genera una gran ventaja utilizando la colaboración de múltiples equipos de trabajo y simular el comportamiento del producto, aproximándolo a las condiciones reales a las que será sometido durante su vida útil, obteniendo la información correcta y a tiempo para tomar las mejores decisiones para la empresa. Continuando con la agenda, les mostraré una de las herramientas de SolidWorks que nos ayudarán a realizar la etapa de simulación de prototipos virtuales, la herramienta de SolidWorks Motion. SolidWorks Motion es una herramienta para análisis de movimientos de ensamblaje que proporciona información completa y cuantitativa de la cinemática, donde podremos obtener valores como posiciones, velocidades y aceleraciones de cada uno de los elementos que componen el ensamblaje. De la misma manera podemos encontrar algunos valores de la dinámica que afectan a nuestro ensamblaje o nuestro mecanismo, incluyendo valores como fuerzas de reacción, fuerzas de inercia o el consumo energético de cada uno de los componentes que forman parte del mecanismo. La forma en que diferentes piezas de un ensamblaje no dependen solo de su forma y de sus conexiones, sino también de factores físicos como la masa de cada pieza, fuerzas externas o controladores de movimiento. Con SolidWorks Motion podremos especificar estos factores físicos, calcular el movimiento resultante y mostrarlo como una animación. Además de esto, Motion permitirá medir fuerzas o posiciones en diferentes momentos de la simulación. En la siguiente diapositiva podremos ver algunas de las funcionalidades obtenidas a través de un análisis con SolidWorks Motion, que de otro modo resultaría muy difícil obtenerlas de mediciones físicas o de alguna prueba física. Se puede determinar cómo se moverá el ensamblaje y si alguna de sus piezas interfiere con otra durante el ciclo de movimiento, evitando retrabajar en los ajustes o detalles del prototipo físico. Una de las grandes ventajas de SolidWorks es la completa integración entre sus diferentes herramientas, y Motion no es la excepción. Sabemos que determinar el movimiento del ensamblaje no es el fin del camino, por lo que podemos exportar los resultados de movimiento a SolidWorks Simulation, otra de las herramientas de la suite de simulation de SolidWorks, que nos permitirán realizar un análisis estructural y lograr determinar los esfuerzos, desplazamientos y el factor de seguridad de las piezas que están generando el movimiento del mecanismo, logrando un análisis bastante robusto que asegurará la fabricación de nuestros diseños. Motion puede ser utilizado a través de diferentes sectores industriales, donde cada uno de ellos nos ayudará a obtener resultados que guiarán los caminos y las decisiones a lo largo del desarrollo del producto. Algunos ejemplos: la maquinaria en general, podremos generar un mejor diseño de sistemas que incrementen la carga o la capacidad de elementos móviles. Para equipos del sector automotriz, donde la producción es serie o la producción en serie es algo vital, podremos verificar interferencias entre muchos componentes móviles antes de ser manufacturados o ensamblados. O algo tan simple como calcular la fuerza necesaria o el consumo energético que deberá tener un motor para generar una acción, como por ejemplo en un elevador de carga. Continuemos, o a continuación les mostraré una pequeña demostración de las capacidades de SolidWorks Motion.
En esta demostración mostraré algunas de las herramientas básicas de Motion que me ayudarán a seleccionar los motores adecuados para la máquina empacadora. Me centraré en obtener la información necesaria para generar un diseño económico, seguro y rentable. La máquina empacadora mostrada en la pantalla está diseñada para colocar 4 bolsas de papas en una caja para tu empaque. El ciclo de la máquina toma 4 bolsas del conveyor 1 con un gripper de succión y las deposita en las cajas que se encuentran en el conveyor 2. Como podemos apreciar en el video que se encuentra en la parte derecha, la máquina opera en una frecuencia de 20 ciclos por minuto, lo que resulta en 80 bolsas por minuto. Nuestro objetivo será generar una simulación de movimiento para obtener los valores adecuados de los 3 motores que conducen el movimiento del mecanismo. Las etapas del proceso que llevaremos a cabo mostrarán el flujo general de trabajo que utilizamos con la herramienta de SolidWorks Motion. En la primera etapa generaremos una simulación de cinemática inversa. ¿Qué quiere decir esto? A partir de una trayectoria de movimiento que se necesita para poder generar el ciclo de carga y descarga de las bolsas, obtendremos los valores de velocidad requeridos para los 3 motores que generarán el movimiento del gripper de succión. La segunda etapa será nuevamente una simulación de movimientos, donde utilizaremos esos valores obtenidos de la primera simulación para determinar los valores de fuerza y torque de los motores. Valores que prácticamente son indispensables para generar una selección de motores en algún catálogo de cualquier proveedor. Una vez determinados los parámetros que generan el movimiento del gripper, utilizaremos esos datos para generar la simulación del proceso y obtener la secuencia o poder utilizar otra de las funcionalidades de SolidWorks Motion, que sería el movimiento basado en eventos, donde podremos obtener las secuencias que llevarán las diferentes máquinas para poder generar este proceso de carga y descarga. Para poder hacer este caso de estudio, pasaré directamente a la interfaz de SolidWorks, donde ya cuento con el ensamblaje abierto, el ensamblaje de la máquina empacadora. En este caso, es importante mencionar que la herramienta de SolidWorks Motion es un complemento de licenciamiento premium de SolidWorks, por lo cual es un complemento que debe de activarse antes de poder utilizar sus herramientas. Para poder utilizarlas, lo único que tengo que hacer es desplegar la pestaña o la ventana de complementos, donde podré activar o tendré un listado de todos los complementos que tengo disponibles en mi licenciamiento. Lo que voy a hacer es activar las casillas para iniciar las herramientas de SolidWorks Motion en la sección activa de SolidWorks, y también voy a marcar la casilla del lado derecho para que se inicie automáticamente al momento de que abro la aplicación o de que abro las ventanas de SolidWorks. Este paso es bastante importante, ya que sin este paso no podremos utilizar las herramientas de Motion. Una vez activado este complemento, antes de pasar a las herramientas de Motion, me gustaría mostrarles que este ensamblaje es un ensamblaje prácticamente realizado como lo hemos hecho de manera visual, con relaciones de posición, subensamblajes para poder aligerar un poco el ensamblaje mayor. Y prácticamente en esta sección de las relaciones de posición es importante mencionarles que no se requiere de alguna relación de posición especial para poder ser utilizada en Motion. Las relaciones que tú coloques a nivel del ensamble se van a trasladar automáticamente a la parte del análisis de movimiento. En este caso, la única recomendación que podemos dar para poder generar un análisis aún más realista es que las relaciones de posición sean relaciones de posición mecánica. Como en este caso, si observamos, voy a hacer un poco de zoom a esta sección del ensamble, es un motor rotatorio que prácticamente la relación que se agregó es una relación de bisagra. Esta relación pudo haber sido sustituida por una relación de coincidencia y de concentricidad entre esos dos componentes. Sin embargo, el utilizar una relación mecánica como es el bisagra va a generar un comportamiento más acercado al comportamiento real que podría llegar a tener este ensamblaje si fuera manufacturado físicamente. Este tipo de relaciones las vamos a encontrar en el menú de relaciones de posición y las encontraremos en la tercera pestañita que tenemos en la parte de abajo, relaciones de posición mecánica, donde tenemos relaciones de leva, de ranuras, de bisagras, de engranajes, piñón, cremalleras, tornillos y puntas universales. En lo particular, les recomendaría que algún movimiento que tengan sus máquinas o sus ensamblajes, traten de utilizar en su mayoría este tipo de relaciones. Habrá algunos movimientos que las relaciones que tenemos, como las relaciones de posición mecánica, no los pueda realizar, por lo que tendremos que utilizar algunas de las relaciones de posición estándar,
o alguna de las relaciones de posiciones avanzadas. Explicado esto, vamos a analizar otra parte del elemento, donde prácticamente voy a hacer un poquito de zoom aquí para que alcance a ver. Quedamos que la primera etapa de la simulación que vamos a realizar es una cinemática inversa. Esto quiere decir que la relación que tengo colocada aquí, que pueden observar ahorita en la pantalla, describe el movimiento que debe de tener este ensamblaje para poder hacer su acción de carga y descarga de las fuerzas. Prácticamente esta relación se generó en un croquis en 3 dimensiones utilizando líneas, arcos o splines, donde yo voy a utilizar posteriormente una relación de posición a lo largo del trayecto para poder hacer que este elemento, que será el gripper de succión, pueda seguir este trayecto. Bien, ahora, ¿cuál sería el segundo punto para poder activar o para poder generar un análisis de simulación con SolidWorks Motion? El segundo punto, después de haber activado el complemento dentro de la pestaña de complementos, será revisar las unidades en las cuales estoy trabajando. En la esquina inferior derecha de la pantalla, ustedes podrán observar los diferentes sistemas de unidades que podemos trabajar. De igual manera, en las versiones recientes vamos a poder aplicar este botón editar unidades del documento, donde prácticamente nos va a habilitar la ventana de las opciones de SolidWorks, donde podremos observar los valores y las unidades que nos va a entregar entre cada uno de las resultantes que podemos obtener a través de una simulación. Aquí es importante mencionarlo que las propiedades físicas y las unidades de movimiento no las entregará en estos valores que estemos viendo aquí. Por ejemplo, los tiempos serán en segundos, fuerzas en newtons, energía en watts o en julios, donde ustedes, si requieren un valor acercado a un valor personalizado, podemos seleccionar esta última pestaña de personalizado, donde se van a habilitar estas casillas para que tú puedas seleccionar el valor que necesitas para la simulación o el valor que necesitas que te entregue la simulación. Para este ejercicio lo voy a dejar en el sistema metro kilogramo segundo, y una vez que he verificado las unidades en las cuales estoy trabajando, vamos a abrir esta tercera pestaña que está aquí en la parte inferior izquierda, el análisis de movimiento, donde prácticamente nada más voy a presionar la pestaña. En este caso voy a dar un clic derecho para cambiar el nombre y le voy a colocar el nombre del estudio, que va a ser el nombre de cinemáticas inversas. Una vez que he colocado el nombre, esto es únicamente para identificarlo, al igual que una operación dentro de SolidWorks, es importante o es una buena práctica el ir renombrando para saber qué es lo que estoy trabajando. Posteriormente de haber generado, de haber habilitado la pestaña de movimiento, vamos a ir a esta parte izquierda donde vamos a seleccionar el tipo de estudio. Tenemos 3 niveles de tipo de estudio que podemos aplicar con la parte de SolidWorks Motion. Para la parte de animaciones y movimiento básico, que son estos dos primeros tipos de estudios que están generados aquí, son elementos que están disponibles a partir de un licenciamiento estándar. La única diferencia es que la animación únicamente te va a permitir generar algún movimiento, ya sea conducido por un motor o por las diferentes posiciones en el tiempo que puede llegar a tener algún elemento móvil de tu ensamble. En el movimiento básico te van a permitir o te va a permitir ingresar la acción de algún resorte, las acciones de las gravedades o de alguna fuerza externa. Sin embargo, no vas a poder obtener algún resultado real, como algún valor de velocidad o de algún valor de aceleración o de fuerza que requiera alguno de los motores que colocan. El análisis de movimiento es la simulación más realista o el tipo de estudio más realista que tiene la herramienta de Motion, donde tienes disponibles todos los objetos de movimiento y va a proporcionar resultados numéricos precisos. Esta opción se va a habilitar siempre y cuando tengas habilitado el complemento de SolidWorks Motion. En algún momento o en algún punto, si llegas a ver que ese tercer tipo de estudio no está disponible, tendrías que verificar si el complemento está activado. Bien, ahora lo que voy a hacer es activar el análisis de movimiento, y lo que aparece aquí en la parte de abajo, si ustedes pueden observar en este panel, es prácticamente lo que llamamos el Motion Manager. Lo voy a hacer un poco más grande para que se alcance a ver. En este Motion Manager vamos a tener disponible un árbol de componentes, prácticamente como el que tenemos disponible en la parte de arriba, que es el árbol de componentes del ensamblaje, pero en este caso va a ser uno específico del Motion Manager. Es importante mencionarles que la parte o los cambios
en cuestiones de relaciones que tú generes aquí, es decir, que yo agregue nuevas relaciones o que elimine alguna de las relaciones que podemos ver en este panel izquierdo, son o se trabajan de manera local. Es decir, solamente se verá representado el cambio dentro de este estudio de movimiento que yo tengo abierto. En este caso, si llegara a volver al modelo en 3 dimensiones, las relaciones que yo he colocado hasta este punto estarían intactas sin ningún cambio físico o ningún cambio que yo haya generado. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es generar un primer movimiento. Antes de pasar a ello, si alguien ya ha utilizado estas herramientas de movimiento, de animaciones, se darán cuenta que al momento de reproducir una animación, generalmente el ensamble toma una orientación específica. Se puede colocar en algún punto del tiempo o regresar a esta posición original que tenía al inicio o que estaba seteada al inicio. Para poder desactivar esa reproducción de las teclas de vista o de las visualizaciones o orientaciones del modelo, voy a dar un clic derecho en esta casilla de orientación y vistas de cámara y voy a seleccionar esta opción de desactivar la reproducción de vistas de texto. En este caso, esta opción me va a permitir visualizar libremente el modelo, ya sea antes de aplicar la animación o durante la animación del elemento. Lo voy a colocar más o menos en esta posición para poder generar, el movimiento que vamos a llevar a cabo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar el análisis de cinemática inversa. Voy a aplicar un motor, que en este caso los motores tenemos dos tipos principales, lo que es un motor rotatorio que nos va a generar movimientos rotacionales, un motor lineal para movimientos lineales, y cuando yo tengo disponible esta relación que veíamos al principio, la relación de posición a lo largo del trayecto, se va a habilitar este tercer tipo de motor, que es un motor de relación de posición de trayecto. En este caso lo voy a habilitar para que el motor siga esta trayectoria que acabo de generar. Para poder ubicar la dirección, observen que aquí en la parte inicial o en la parte frontal del modelo me va a aparecer una flecha con la dirección que voy a desarrollar para este motor. Lo único que voy a hacer es invertir la dirección para que genere el movimiento de carga y posteriormente regrese al movimiento de descarga. Y ahora lo que vamos a hacer es generar o decirle a este motor qué tipo de movimiento va a tener. Para el tipo de movimiento podríamos dar o setear una velocidad constante, una distancia, hacer un motor oscilante mediante segmentos, puntos de datos y una expresión que prácticamente sería generar una ecuación para generar o para dictar el movimiento que tendría, o especificar un servomotor. En esta sección voy a utilizar la opción de segmentos, donde lo que va a hacer el sistema es habilitarme el generador de funciones. Este generador de funciones me va a permitir utilizar tres tipos de datos: segmentos, puntos de datos o expresiones, para lo cual vamos a generar una especie de tabulación donde tenemos dos valores: el valor de y, que prácticamente puede ser un desplazamiento, una velocidad, una aceleración. En este caso lo voy a dejar como un desplazamiento, y la variable independiente, que generalmente va a ser el tiempo en segundos o puede ser un ángulo del ciclo. En este caso voy a dejarlo también como un tiempo a segundos, y lo que voy a hacer es comenzar a construir esta tabla o esta tabulación. Voy a dar un clic en esta casilla para poder iniciar la primera tabulación del motor, donde voy a generar un movimiento de un tiempo inicial de 0 segundos a un tiempo final de 1 segundo, donde vamos a cambiar el valor de este motor de 0 metros a 1 metro de desplazamiento. En el tipo de segmento, lo que vamos a hacer es utilizar uno de estos valores o de estos métodos de interpolación, que lo que va a hacer es modificar esta curva que podemos ver nosotros en la parte derecha. Voy a utilizar para este elemento un tipo de 3, 4, 5 polinomial, que prácticamente este elemento lo que va a hacer es darle una entrada más suave al movimiento que va a tener el motor. En este caso observen que únicamente tenemos la primera parte del movimiento, que lo que haría es mover nada más el elemento de la posición de descarga a la posición de carga. Voy a agregar una fila más, donde se va a colocar el tiempo inicial en 1 segundo y voy a colocar el tiempo final en 2 segundos. Lo que voy a hacer es regresar el movimiento a 0 metros para que regrese a su posición inicial, y voy a colocar nuevamente ese tipo de interpolación. Observen cómo se va a modificar este segmento de la curva, que es el lado derecho. Al momento que yo lo aplico, tiene un movimiento más suave, lo cual me va a generar un ahorro de energía, ya que el arranque del motor no va a ser de golpe y se va a representar de una manera o con una rampa de aceleración
que va a permitirme ahorrar un poco de energía en esa primera acción del motor. Voy a aceptar el generador de funciones, acepto las condiciones del motor y ahora lo que voy a hacer es generar alguna modificación en las opciones que tenemos para el estudio del movimiento. Las opciones del estudio del movimiento las vamos a encontrar en este engrane que se encuentra en el Motion Manager, donde le voy a decir las tramas por segundo que voy a utilizar para este elemento. En este caso voy a colocar un valor de 200. Estas tramas por segundo es el refinamiento que yo le quiero entregar o con el cual yo quiero obtener los resultados de este análisis de movimiento. Posteriormente, en la parte de abajo, algunas de las opciones no las vamos a tomar en cuenta en este análisis. Voy a ir a esta sección de opciones avanzadas, donde tenemos el tipo de integrador que vamos a utilizar. Estos tipos de integradores generalmente funcionan, o algunos de ellos funcionan para casos específicos, otros para otras funciones. En este caso voy a utilizar el SI2 GSP, que es un integrador que va a permitir calcular de una mejor manera estas curvas de aceleración que van a tener los elementos de los motores. Voy a darle a aceptar para colocar estas propiedades del movimiento, y lo siguiente que voy a hacer es desplazarme en el Motion Manager hasta la parte de arriba, y podrán observar que tenemos una especie de llave o de tecla de color negro. Esta llave es la que me va a manejar el tiempo total de la simulación que vamos a tener. De manera predeterminada siempre van a ser 5 segundos, pero ustedes pueden cambiar este valor de tiempo, donde prácticamente lo pueden colocar en el valor que ustedes deseen. Para esta simulación vamos a colocar 2 segundos. Si recuerdan, el movimiento que le dictamos al motor van desde los 0 segundos hasta los 2 segundos. No tiene caso que yo coloque un valor de 5 o 6 segundos, que prácticamente el movimiento se va a detener en 2 segundos. Posteriormente, lo que vamos a hacer es generar el cálculo. Para poder calcular el movimiento, me voy a colocar en este botón que está del lado derecho del botón donde selecciona el tipo de estudio. Vamos a decirle calcular, y prácticamente lo que va a hacer la herramienta es ir generando una simulación. Ahorita, porque la simulación no es muy compleja, el tiempo que va a durar esta simulación es bastante corto, pero ya en análisis un poco mayores lleva su tiempo el poder generar una simulación. Mientras está generando este movimiento que vamos a ver en la pantalla, es importante mencionarles también algunas de las características de Motion. Motion es un elemento de sólidos indeformables, es decir, cualquier fuerza o cualquier aceleración sobre un cuerpo no va a generar una deformación sobre el elemento. Para ello es la importancia de la integración con herramientas como SolidWorks Simulator, donde podríamos exportar los datos de este movimiento y las cargas que están siendo afectadas, para que en Simulation podremos obtener como tal el análisis estructural ya de la pieza y las deformaciones que podría llegar a sufrir por las aceleraciones o velocidades a las cuales lo estamos sometiendo. De igual manera, las simulaciones van a ser de tiempos discretos, es decir, no van a ser de tiempos muy largos, ya que las herramientas, pues prácticamente, si el ensamblaje es muy complejo, pues no lo va a poder generar. Ya terminó de hacer la simulación. Prácticamente ahorita yo ya generé un valor, o ya puedo obtener un valor como una aceleración, una velocidad o un desplazamiento acerca de los movimientos o de los ensamblajes que tienen movimiento. Si yo deseo reproducir nuevamente esta simulación, ya no tengo que volver a calcular nuevamente la simulación. Simplemente le puedo decir reproducir desde el inicio. Prácticamente se va a ver este movimiento que podemos generar en la pantalla. Voy a detenerla para poder generar ahora los resultados, o poder obtener las velocidades o los perfiles de velocidad que van a tener los motores. Para poder generar un resultado dentro de Motion, del lado izquierdo del botón de las opciones tenemos el botón de resultado y trazado. Voy a darle un clic para poder obtener una gráfica de resultados, y prácticamente lo que me va a pedir Motion es seleccionar una primera categoría, donde podemos obtener desplazamientos, velocidades, aceleraciones, alguna fuerza de reacción, momentos, energías u otras cantidades. En este caso me interesa saber la velocidad angular que debe de tener cada uno de esos motores, para que en la segunda simulación yo pueda, en lugar de dictar este movimiento por una trayectoria, lo pueda dictar por el tipo de velocidad que va a tener el motor. Voy a seleccionar esta categoría. En la subcategoría voy a seleccionar una velocidad angular,
y en la componente del resultante voy a generar o voy a seleccionar una componente en X. Cualquier elemento que sea vectorial o cualquier valor resultante que sea vectorial me va a permitir conocer las tres componentes y una magnitud total de ese elemento. En este caso me interesa conocer la componente en X, y lo que voy a hacer aquí es conocer el valor de esta velocidad angular que va a tener este desplazamiento. Si recuerdan, al principio mencionamos que las tres bisagras o estas relaciones de bisagra que tenemos en la parte inferior del Motion Manager son las bisagras que generan el movimiento o que simulan el movimiento de los tres motores. Entonces, para el primer motor voy a seleccionar la primera bisagra. Prácticamente, si ustedes observan, ¿por qué seleccionamos la componente en X? Porque es la componente que me va a generar el movimiento que estamos generando ahorita en este sentido. Lo siguiente que voy a hacer es decirle a la herramienta que tome un sistema de referencias global. Si yo selecciono una característica o alguna pieza del ensamblaje principal, observen que el sistema de referencias que va a tomar lo va a tomar directamente desde el origen del ensamble global. Una vez que lo tenemos, prácticamente el resultado lo podemos generar desde uno nuevo o agregar algún existente. Más adelante vamos a ver esta opción de existente, y el resultado lo podemos generar frente al tiempo, en un instante de la simulación, o frente a un nuevo resultado. En este caso me interesa conocerlo en base al tiempo. Vamos a aceptar estas condiciones y prácticamente lo que podemos observar en esta gráfica es la velocidad angular en grados por segundo que va a ir generando el motor a lo largo de los 2 segundos de la simulación que tenemos. Lo siguiente que voy a hacer, en la parte de abajo del Motion Manager va a aparecer una nueva carpeta que se llama resultados. En esta carpeta se van a ir guardando todos los trazados o todas las gráficas que ustedes generen, donde ahorita lo que voy a hacer es renombrarlo como motor 1 para poder identificarlo posteriormente. Voy a colocar una B que va a ser o que me identifique que va a ser el trazado de velocidades, y posteriormente lo que podemos hacer es exportar estos datos a una curva o a un archivo CSV, un archivo separado por comas, que prácticamente es un archivo de Excel, donde ahorita lo voy a dejar en el escritorio y lo voy a colocar como el motor 1. Ahorita más adelante vamos a ver el uso de poder exportar estos valores a un archivo de Excel, y ahora lo que voy a hacer es repetir ese mismo procedimiento. Ahora que ya tenemos generado este resultado nuevamente o este estudio, voy a volver a hacer el proceso de obtener como tal la velocidad angular con el componente en X, y ahora va a ser del motor número 2. De igual manera lo vamos a hacer con un sistema global de coordenadas. Prácticamente esto es lo que me va a generar el nuevo elemento. Voy a exportarlo directamente al archivo CBS o el archivo separado por comas. Aquí ya tenemos el primero de los estudios y le voy a colocar el nombre del motor 2. Voy a cerrar este estudio y prácticamente vamos a repetir el mismo procedimiento para la parte del motor 3. Una velocidad angular, su componente en X va a ser de la relación de bisagra número 3, que simularía el movimiento del motor 3, con un sistema de coordenadas global. ¿Qué pasaría si nosotros no colocamos un elemento aquí? Se va a tomar un sistema de coordenadas del componente individual, en este caso de la relación de posición, que prácticamente sería un valor directamente en el centro o en el origen de esta relación. Vamos a aceptar los resultados y prácticamente vamos a repetir el procedimiento. Voy a exportarlo, lo voy a guardar aquí en el escritorio. Vamos a dejar el valor del motor número 3. Listo, con esto acabamos de obtener los valores de la cinemática inversa, donde ya tenemos como tal los valores o la secuencia que debe de llevar el motor, y en la segunda simulación que vamos a realizar podemos setear el tipo de movimiento que va a tener el motor con puntos de datos, es decir, que siga esa trayectoria que acabamos de generar. Voy a abrir el escritorio que tengo o donde tenemos guardados los tipos de Excel para mostrarles algo en particular. Si observan, lo que importa o lo que exporta el archivo de Excel, prácticamente la tabulación de cada uno de los puntos en el tiempo o los valores del tiempo y los valores de la velocidad angular en grados por segundo que tendrá. Es importante mencionarles que como vamos a insertar estos valores en un nuevo motor, deben de existir únicamente los valores en dos columnas que prácticamente van a tener
los valores indicados. Voy a eliminar estas dos partes, guardamos el archivo, vamos a guardarlo y voy a repetir ese mismo procedimiento con los otros dos motores. Por ahí ya tengo algunos archivos ya generados con esos motores o con esos cambios al Excel, y ahora lo que vamos a hacer es generar un nuevo estudio de movimiento. Vamos a comenzar con la segunda etapa, generando un nuevo estudio de movimiento, el cual lo vamos a renombrar como el estudio de los motores. En este estudio vamos a obtener los valores de velocidades, torques y el consumo energético de cada uno de los motores requeridos para este movimiento. Comenzaremos suprimiendo la relación de trayecto, ya no es necesaria, ya que ahora el movimiento del gripper de succión se va a dar o se va a dictar por los valores de las velocidades que obtuvimos de la primera simulación. Voy a acercarme a la primera ubicación del motor número 1, si recuerdan esta era la operación o la posición de la bisagra, y vamos a colocar un motor rotatorio directamente sobre una cara cilíndrica o alguna arista circular que pueda generar el movimiento circular. Verifiquemos que el movimiento sea en el sentido contrario a las manecillas del reloj, según la orientación que está presentada en la pantalla, y vamos a incluir un componente para que el movimiento se relacione respecto al origen de este componente local. En el tipo de movimiento vamos a colocar puntos de datos para poder abrir nuevamente el generador de funciones. En este caso estamos utilizando la sección de puntos de datos, donde en las variables x, y podemos colocar diferentes tipos de datos, y en el tipo de interpolación vamos a tener también tres tipos de interpolaciones para generar una gráfica de diferentes maneras. Vamos a seleccionar la opción de importar datos y voy a jalar el archivo de motor 1, el Excel o el archivo separado por comas que habíamos generado en la primera sección. Aceptemos las condiciones y vamos a repetir el procedimiento para los motores 2 y 3. Es importante que aquí ustedes puedan rotar el ensamblaje para que tengan una mejor visualización de las ubicaciones de los motores. Vamos a repetir el procedimiento, un motor rotatorio, verificamos que tengamos el tipo de motor y vamos a colocarlo sobre alguna cara cilíndrica o arista circular. Voy a rotar un poco la orientación para verificar que el movimiento de giro sea en el sentido contrario a las manecillas, y vamos a incluir el componente local para relacionar el movimiento de este motor. Nuevamente seleccionamos puntos de datos, los valores están correctos y voy a seleccionar la opción de importar los datos. En este caso serían los datos del motor número 2 y verifiquemos que la gráfica sea la correcta o la que nos entregó la primera simulación. Voy a aceptar las condiciones y nos falta un motor por relacionar. Nuevamente vamos a seleccionar el motor rotatorio, lo incluimos directamente sobre una cara cilíndrica o circular. Voy a rotar un poco, según esta orientación verifiquemos que sea en el sentido de las manecillas del reloj. En la última casilla vamos a incluir el componente local para relacionar el movimiento y voy a seleccionar la opción de puntos de datos. Importamos los datos y vamos a traer el archivo separado por comas del motor número 3. La gráfica es la misma que nos entregó la primera simulación de esta etapa. Vamos a aceptar las condiciones y ahora lo que vamos a hacer es generar la configuración del estudio, primeramente empezando por la edición del tiempo que durará esta simulación. Nuevamente le vamos a colocar un valor de 2 segundos y posteriormente vamos a desactivar la reproducción de las orientaciones para que yo pueda manipular directamente la orientación del modelo y el zoom requerido o aplicado durante la aplicación de las simulaciones. Vamos a ir a las propiedades del estudio de simulación, donde observen que en este caso me habilitó la primera pestaña de animaciones. Recuerden que esto es un paso importante, siempre verifiquen que el tipo de estudio sea un análisis de movimiento. Vamos a colocar de igual manera 200 tramas por segundo y en opciones avanzadas vamos a seleccionar el SI2 Gestic, que es el integrador adecuado para este tipo de análisis con servomotores. Una vez que lo hemos generado, vamos a presionar el botón de calcular y en lo que está corriendo el cálculo de esta animación, es importante mencionarles que para las simulaciones, cuando ya tenemos un valor de un motor o un objeto de motores colocados dentro de las simulaciones, pues prácticamente el obtener un resultado de ese objeto del motor es algo bastante sencillo. Cuando nosotros utilizamos la primera simulación, ¿por qué no obtuvimos los valores directamente desde ahí? Si recuerdan, lo único que daba el movimiento era una relación de bisagra que asemejaba el movimiento. De esa relación de bisagra no podría obtener, por ejemplo, un valor del consumo energético. Necesito forzosamente un objeto del motor.
que si observan en el panel izquierdo ya están colocados como una operación más agregada al árbol de componentes. Vamos a esperar a que finalice como tal el movimiento del gripper de succión y vamos a empezar a generar las gráficas de resultados. En este momento acaba de terminar la simulación, por lo que ahora podemos comenzar a generar las gráficas de los resultados. Voy a colocarme en esta orientación para poder ver un poco más a detalle el gripper de succión y vamos a comenzar con el proceso de generarlos. Observen que los motores, como les comentaba hace rato, están colocados como una operación en el árbol de componentes del Motion Manager. Vamos a comenzar el procedimiento aplicando el botón de resultado y trazados. Nuevamente vamos a obtener la velocidad angular del primero de los motores, conociendo la componente en X, pero ahora en lugar de seleccionar la relación de bisagra voy a seleccionar el objeto del motor. De igual manera voy a seleccionar alguna parte de la estructura para tomar el sistema de coordenadas global y lo voy a colocar frente al tiempo. Observen que la primera gráfica es prácticamente la misma que obtuvimos del primer resultado, ya que es la gráfica de velocidades. Ahora, en la parte de abajo, donde se encuentra el folder de resultados, voy a volver a renombrar este gráfico de resultados con el nombre de motor 1, un guión y la velocidad. Para poder graficar el resultado del torque, vamos a repetir el mismo procedimiento. Selecciono el botón de resultado y trazados. En las categorías voy a seleccionar ahora una fuerza. En la subcategoría voy a seleccionar una fuerza de torsión. Y en la tercera pestaña voy a calcular la magnitud. En este caso me interesa conocer el valor total o el valor máximo de ese torque que voy a generar en este movimiento. De igual manera voy a meter ahora el valor o el objeto del motor rotatorio número 1 y voy a colocar el sistema global de coordenadas. Me va a aparecer un segundo gráfico que en este caso me va a entregar los resultados del torque máximo que requiere este motor en todo el ciclo de la simulación. Voy a renombrarlo de igual manera que el primer estudio de simulación, el primer gráfico, como el motor número 2 y una T. ¿Qué pasaría si yo quiero agregar estos dos valores o estos dos gráficos y mostrarlos en un solo gráfico? Bien, para ello voy a editar la operación del segundo gráfico, que es el del torque, y en la parte de abajo, si recuerdan esta opción de agregar a existente, voy a seleccionarla y me va a aparecer el gráfico del motor número 1. Cuando acepte las condiciones, los dos gráficos se van a mostrar directamente en una de las pantallas o en uno de los gráficos. El segundo ya no es necesario, por lo cual lo voy a cerrar, y si observan aquí lo que va a mostrar es una velocidad angular y una fuerza de torsión expresada en newtons metro, donde se van a pintar dos gráficas de diferentes colores, y lo que voy a hacer es incluir un tercer gráfico. Para no tener gráficos regados, voy a seleccionar ahora la categoría de momento, energía y electricidad, y en la parte de abajo viene la sección de consumo energético. La tercera pestaña se va a bloquear y aquí lo que me va a permitir o lo que me va a pedir que inserte es un objeto de motor. Por ello la importancia de colocar los motores rotacionales. Lo voy a colocar o lo voy a agregar frente al mismo gráfico o al mismo ploteo, que es el motor 1B de la velocidad, y me va a mostrar los tres gráficos directamente en un mismo trayectoria o en un mismo ploteo. Observen que tenemos los tres gráficos, las tres gráficas pintadas de colores diferentes para que sea fácil indicarlos, y estos gráficos son los que vamos a obtener de cada uno de los motores. Para obtenerlos de los otros dos vamos a repetir exactamente el mismo procedimiento. En este caso, la simulación que nos va a entregar o los resultados que nos van a entregar esta simulación de los valores va a ser prácticamente los siguientes resultados. Para el motor número 1 me va a entregar un consumo energético de 134 watts. La fuerza de torsión me va a entregar 236 newtons metro y la velocidad angular van a ser 426 grados por segundo. Las gráficas que podemos observar, si recordamos en la primera parte inicial, observamos una gráfica de color azul. En este caso, esta gráfica de color azul es la gráfica de la parte de la velocidad angular. La gráfica en la sección de color verde es la sección de la fuerza de torsión, y la gráfica en color rojo es el consumo energético en watts que podemos llegar a tener. Esta parte de la combinación de resultados prácticamente se da cuando nosotros, en lugar de plotearlo contra el tiempo, lo ploteamos frente a algún resultado nuevo. Siguiendo con la operación, una de las funcionalidades
que tiene la herramienta de Motion es el movimiento basado en eventos. El movimiento basado en eventos es algo semejante a la parte de tiempos y movimientos en un sistema de pistones, ya sea de pistones neumáticos o hidráulicos, en el cual a través de un disparador o de un accionador vamos a setear algunas condiciones y vamos a efectuar acciones como cambiar los valores de pistones o cambiar los valores de algún otro elemento. Este tipo de elementos lo podemos verificar o podemos generarlo para poder identificar la secuencia que va a tener el movimiento. En este caso, del lado derecho les muestro un pequeño video donde podemos generar la acción de estos componentes de una manera muy rápida y sencilla. Prácticamente es dar de alta lo que son los movimientos de los motores lineales, de los motores o los captadores lineales, que puedan enfocar en este caso las cajas o realizar la animación de las cajas para colocarlo dentro de las varillas. Como un resumen, vamos a generar una descripción técnica de lo que sería SolidWorks Motion. Dentro de sus capacidades técnicas podemos simular los elementos mecánicos como levas, engranajes y cremalleras. Podemos simular los actuadores, ya sean motores lineales o motores rotatorios. Como vieron también en la parte del ejercicio, podemos setear también lo que es un motor que siga una trayectoria. La trayectoria no es más que un croquis o líneas de croquis. Podemos simular la interferencia dinámica entre los componentes, crear trazados de posiciones, velocidades y aceleraciones, y al igual podemos crear un trazado de trayectorias, es decir, decirle a un punto, por ejemplo, para una especie como un pantógrafo, podemos a través de los movimientos de los motores deducir la trayectoria que va a seguir la punta de este pantógrafo. Los problemas de ingeniería que podemos llegar a resolver con la parte de Motion serían, por ejemplo, lo que hicimos en esta sección, la selección de motores y actuadores, determinar el consumo energético, analizar efectos de fricción, diseño de transmisiones, verificar los movimientos que puede llegar a tener un rotor o un amortiguador y los actuadores hidráulicos como tal. En la parte de licenciamiento, ¿cómo se maneja la parte de Motion? La parte de Motion está disponible en un licenciamiento de SolidWorks Premium, donde podremos asegurar la calidad y el rendimiento del producto antes de ser fabricado. En este licenciamiento de SolidWorks Premium tenemos disponible los tres tipos de análisis o los tres tipos de movimientos que tenemos. Si recuerdan, teníamos el tipo de movimientos de animaciones, movimientos básicos o análisis de movimientos. Para la parte de los objetos de movimientos tenemos disponibles prácticamente todos y también tenemos disponible la sección de integración con SolidWorks Simulation. Para poder hacer uso de la parte de la exportación deberíamos de tener algún licenciamiento de Simulation, o en este caso nuestro licenciamiento Premium pues también te da la habilidad de poder conocer o de poder utilizar el análisis estructural a piezas y ensambles. Por lo cual con este licenciamiento podríamos tener disponible esta integración con Simulation. La parte de análisis de eventos basados en movimientos se da en un licenciamiento de Simulation Professional, donde vamos a poder optimizar el rendimiento, el costo y la calidad del diseño, analizando los eventos basados en movimientos, es decir, hacer esa secuencia de tiempos y movimientos a través de sensores, de válvulas o actuadores que van a generar el movimiento de una máquina. Para finalizar, calcular los tiempos de ciclos operativos. Antes de finalizar esta sección, una disculpa por la parte del archivo. Ya la segunda parte no generó una manera correcta, pero en cuanto generemos el video en YouTube voy a colocar los pasos correctos para poder hacer la simulación. Y en este caso pues nada más un resumen rápido del portafolio de soluciones de SolidWorks. Es prácticamente abarcamos desde el diseño conceptual con herramientas como Industrial Designer, Conceptual Designer, el diseño mecánico, que son los tres tipos de licenciamiento, SolidWorks estándar, profesional y premium, que todos conocen. Y la parte de diseño eléctrico la sacamos con herramientas como Electrical y PCB. Para la parte de manufactura tenemos herramientas como MBD, Inspection, CAMWorks, que actualmente en la versión 2018 de SolidWorks ya vendrá como un producto llamado SolidWorks CAM, la cual nos permitirá hacer los procesos de arranque por virutas, y la parte de Logopress para el diseño de troqueles progresivos. Para la parte de colaboraciones, algunas herramientas como Composer y Visualize, que nos permitirán generar contenido técnico, como la parte de renderizados o manuales técnicos para la generación o para la fabricación de nuestros productos, y la suite de Simulation, que algunas de las herramientas las acabamos de ver ahorita en acción, que fue la parte del Motion.
Para la parte de la administración documental contamos con lo que es PDM Professional, que prácticamente una vez que hemos generado el ciclo de producto, de desarrollo de un producto, vamos a poder utilizar esta herramienta para guardar o controlar las versiones y revisiones de cada uno de estos elementos.